todos, soy Alberto, el CEO de Didit. Os voy a explicar en este vídeo cómo funciona nuestro proceso de verificación de identidad. O sea, Didit tiene un proceso de verificación de identidad de KYC y AML. Somos los únicos en el mercado que tienen el KYC gratuito, o sea, la parte de verificación de documento y verificación de biometría facial. Y opcionalmente también cobramos un poquito por el AML, que es totalmente opcional. Así que os voy a enseñar primero cómo funciona esto desde el punto de vista del usuario, cómo lo ve el usuario una vez realice el proceso en vuestra aplicación, por ejemplo, y luego veremos la consola y cómo lo veis vosotros. Así que empezamos ahora. Este es cómo lo vería vuestro usuario. Empezaría el proceso, seleccionaría su país, el tipo de documento que va a hacer la verificación. Importante, esto lo podéis configurar luego en vuestra consola. Podéis poner qué país y qué tipo de documentos podéis aceptar. Así que ahora luego, una vez el usuario acepta, empezaría a hacer el proceso de verificación. Es importante recalcar que aquí pasan muchas cosas en este proceso de verificación. Como podéis ver, lo primero es que hacemos captura automática. Tenemos modelos de inteligencia artificial que detectan cuando hay un documento presente y hacen la captura automática. Luego también pasan muchas cosas por detrás. O sea, tenemos modelos que hacen desde chequear que el tipo de documento no tiene indicios de fraude, clasificar el tipo de documento para detectar si es un documento que vosotros, por ejemplo, aceptáis en la consola. Extraemos los datos del documento, los estructuramos de forma que los podáis revisar luego de forma totalmente estructurada o retrivear esos datos de forma fácil a través de la API. Así que hacemos todo esto por detrás, una vez haces el proceso de verificación de documento. Importante también, cuando aquí hay algún tipo de fallo, ya sea porque no hay luz en el usuario, no ha hecho correctamente la fotografía del documento, en este caso notificamos al usuario con un tipo de warning y el usuario se procede luego entonces a hacer de nuevo el proceso, ¿vale? Entonces, bueno, asumamos que todo va bien, como pasa en la foto, se hace la foto directamente y hacemos todos los chequeos. Es importante también entender esto, son en real time. O sea, si ahora confirmamos y nos deja ir al siguiente proceso, es que hemos directamente detectado que todo está ok. Entonces, para el siguiente paso hacemos la parte de verificación biométrica. Como podemos comprobar, hacemos varios chequeos aquí. Hacemos desde chequeo de, evidentemente, que la persona está en live, que se llama Liveness Detection. También chequeamos que la persona es la misma persona que la del documento, que la persona no es un deepfake, que no lleva máscaras. Hay distintos chequeos con distintos modelos de inteligencia artificial que están pasando por detrás. Todo esto lo analizamos en real time y directamente damos ese feedback. Entonces, cuando comprobamos que todo está ok, verificamos la verificación que acaba de hacer el usuario y opcionalmente, antes de la verificación, hacemos el paso de la ML, que es chequear que el usuario que ha hecho el proceso de verificación no está en ninguna lista PEP, warning, sanction, y en el caso de estar o detectar algún tipo de warning durante todo el proceso, lo que haríamos es poner el estado en review o declinarlo automáticamente, que luego eso lo podéis configurar directamente desde la consola. Así que esto es bastante simple, tenemos una muy buena experiencia de usuario, muy smooth, pricing imbatible, somos los únicos que hacemos KYC gratuito de todo el mundo. Y ahora os enseñaré cómo lo veis las empresas directamente, todo este proceso de verificaciones de vuestros usuarios, cómo podéis configurarlo, cómo podéis descargar los PDFs y demás. Así que ahora os lo enseñaré. Esta parte de aquí es la parte de la consola del cliente, ¿vale? Que podéis acceder a través de business.didi.me. En este caso, pues bueno, os creáis una cuenta o registráis directamente poniendo aquí vuestro correo corporativo. Luego, cuando hacéis esto, os llegará directamente un correo con un link en el cual tenéis que clicar. Ahora os lo enseño. Os llegará un correo tal que así. Verificáis, os conectáis y ya estáis dentro. Lo primero que haréis es crear, voy a poner en español para que se vea bien. Lo primero que haréis es poner información de la empresa, ¿vale? Entonces, pues bueno, pongo mi correo electrónico, pongo mi número de teléfono, el país y pongo, por ejemplo, mi calle de facturación, mi dirección. Entonces se crea la empresa. Es importante entender también que Didit, la consola, puedes tener dentro de tu misma cuenta de Didit, puedes tener distintas empresas o organizaciones, ¿vale? Puedes crear otra aquí fácilmente.
y dentro de cada empresa o organización puedes crear múltiples aplicaciones, ¿vale? Que las aplicaciones ahora os enseñaré cómo se hace. También podéis directamente invitar a la gente de vuestro equipo. Si os vais a configuración, vais a miembros, podéis directamente invitar a un nuevo miembro, por ejemplo, a alguien del equipo de compliance o alguien que tenga que revisar las verificaciones. Podríais directamente mandarlo una invitación tal que así, ¿vale? Entonces recibirá una invitación y ya podrá unirse al equipo. Entonces, ¿qué es lo importante? Una vez tenemos la empresa, tenemos que crear la aplicación, ¿vale? Para empezar a integrar las verificaciones de identidad de Divit. Entonces, aquí, por ejemplo, tendríamos una aplicación, ¿vale? Que podría ser la iOS App, ¿vale? Tenemos una aplicación de iOS que queremos segmentarla y crear una aplicación que vamos a performear verificaciones desde ahí. Entonces, crearíamos una aplicación, la iOS App, y aquí podéis ver y seleccionar todas las aplicaciones que tenéis dentro de una misma organización. En este caso, yo ya estoy en la iOS App y me voy a verificaciones. Entonces, esta parte es la parte en la cual veréis las vuestras verificaciones o también al principio veréis esta vista que es para configurarlo. Tenéis información en la parte de configuración del cliente y client secret, que esta es información para integración vía API, que haré otro vídeo específicamente para ver cómo se integra, pero es muy sencillo, son de 2 a 4 horas de integración vía API y tenéis una experiencia totalmente nativa en vuestra página web. Luego tenéis también información, el webhook, a dónde se realizan los webhooks para cambiar cada cambio de estado de las sesiones de verificación que queréis. Y luego la clave secreta para verificar que evidentemente ese webhook lo hemos emitido nosotros y verifiquéis la firma. Aquí tenéis las features activadas, que en este caso, como ya he comentado antes, tenemos la parte de KYC gratuita y somos los únicos proveedores en el mundo que tienen esa feature, con lo cual cualquier cosa relativa a verificación de documentos o verificación biométrica es totalmente gratuita y opcionalmente tenéis la parte de background screening, que es el cual chequeo de listas PEP, lista de sanciones, warning, de las más importantes del mundo. Podéis directamente suscribiros y activarla desde aquí. ¿Vale? En el caso de que cliquéis suscribir o si es la parte de billing, conectáis, os lo voy a enseñar, conectáis la tarjeta directamente con Stripe y se os cobrará únicamente por las verificaciones, los check de AML completados que tengáis. ¿Qué quiere decir? Que si un mes no hacéis ninguno, se os cobrará $0. En el caso de que un mes hagáis 10, se os cobrará $3. No hay costes ocultos, se cobra todo automáticamente, todo muy transparente el pricing y lo hacéis todo automático directamente desde la consola. Así que, bueno, una vez lo seteáis, que es totalmente opcional, podéis ir a configurar los países y documentos. Aquí seleccionáis qué países queréis aceptar y qué tipo de documento queréis aceptar en cada uno de los países. Tenéis la posibilidad, por ejemplo, de decir, yo de Asia, por temas regulatorios o el motivo que sea, no quiero aceptar. En Europa, por ejemplo, en Albania, solo puedo aceptar la parte del pasaporte y demás. Podéis configurar todo esto de forma totalmente granular. Y importante, aquí en la parte de alertas podéis poner el correo electrónico o conectar vuestro Slack para que siempre que haya una verificación que esté en estado in review, que quiere decir que hemos detectado algún tipo de warning, recibáis una notificación y alguien de vuestro equipo, de compliance o quien sea, se conecta a la consola y verifique manualmente esa verificación que quede in review. Entonces, por ejemplo, podría setear esto y ya estaría. Entonces, esta es la vista que tendríais de las verificaciones. Ahora, como no tengo ninguna en mi aplicación, no veis ninguna. Ahora os enseñaré un poco más tarde cómo veríais las verificaciones una vez tenéis verificaciones hechas en vuestra aplicación. Importante también de aquí, podéis crear también verificaciones desde la consola. Por si tenéis algún usuario que quiere recibir la verificación por correo o por cualquier caso de uso, no queréis integrarlo directamente desde la consola y no queréis hacer integración vía API, pues podéis hacerlo desde aquí. Podéis, por ejemplo, poner el correo del usuario aquí como identificador y se os genera un enlace de verificación, tanto en la API como aquí en la consola. Se os genera un enlace cada vez que creáis una verificación, una sesión de verificación. Y esta URL se la mandáis al usuario, ya sea por WhatsApp o por cualquier vía que creáis conveniente, o a través del correo directamente desde aquí. También podéis enviarlo y enviar el correo. O podéis hacer esta integración vía API también. Entonces se generará una URL y directamente esa URL lo podéis redirigir a vuestro usuario directamente ahí y luego con un callback volver a vuestra aplicación. O podéis directamente cargar el proceso de verificación a través de un iPhone o un WebView en vuestra aplicación y tendréis una experiencia totalmente nativa. Entonces yo, por ejemplo, si me fuera ahora a esta URL,
empezaría el proceso de verificación. Y es el mismo proceso que os he enseñado antes, que es en el cual el usuario escanea el código QR directamente y empieza el proceso de verificación de escaneo de documento, biometría facial. Y una vez el usuario hace ese proceso, veríais toda la información aquí rellenada en tiempo real, que ahora os enseñaré cómo quedaría. Pero aquí veríais exactamente toda la información relativa a ese usuario. Así que ahora os enseñaré cómo queda la consola una vez tenéis datos rellenados y ya tenéis verificaciones hechas. Vale, por último, aquí, como podéis comprobar, ya es vuestro panel de verificaciones una vez vuestros usuarios han empezado a hacer verificaciones y a rellenar datos. Podéis directamente buscar sesiones a través de este buscador de aquí. Podéis filtrar a través de país, del estado de la verificación. Por ejemplo, si está en review, directamente podéis filtrarlo así. Podéis también filtrar por tipo de documento. Bastante sencillo moverse a través de este tab. También importante, es importante entender que hay distintos estados de sesiones de verificación. Lo más normal es que una verificación esté approve o decline. Aprobada es cuando todo el proceso ha ido smooth, ha ido bien y directamente la verificación se aprueba. Decline es cuando hemos detectado algún tipo de fraude o directamente vosotros lo habéis puesto manualmente el decline. Y in review es otro tipo de estado que ponemos cuando hemos detectado algún tipo de warning, pero en vuestros parámetros de configuración tenéis puesto que esos tipos de warning de esa manera queden in review, ¿vale? Entonces, veamos, por ejemplo, un caso de decline al principio. En este caso veríamos, esta es la vista de cómo veis las verificaciones. Aquí veríais el tipo de documento, la información de la persona, la dirección extraída del documento, en el caso de que tenga, no todos los documentos tienen, la dirección IP en el cual se ha hecho ese proceso de verificación del principio. En este caso, por ejemplo, ya vemos que la dirección del documento y la dirección IP son distintos países, que el cual es un potencial warning, no quiere decir que haya fraude, simplemente un potencial warning para que estemos alerta. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que esta verificación se ha declinado porque evidentemente no hay una similaridad entre el usuario de la foto y el usuario que ha hecho el liveness. En este caso sería un 0,05%, que está muy por debajo del threshold y un liveness del 73%. Entonces queda declinada automáticamente. Importante entender también que estos son datos de test, ¿vale? Aquí a la izquierda siempre veréis la foto extraída del documento y a la derecha veréis la foto y o el vídeo del proceso de verificación biométrica que os hemos enseñado al principio. Ahora, evidentemente, como son de test, veis otra imagen, pero bueno, aquí lo veréis directamente todo. Importante también la parte de AML. Si tenéis activado el plan de AML, que es totalmente opcional, aquí veréis en las verificaciones de AML si ha dado un potencial hit con alguna lista. En este caso, por ejemplo, habría dos potenciales hit, que aquí veríais directamente el tipo de hit que ha dado. Entonces vemos, por ejemplo, que esta verificación evidentemente la declina automáticamente. Hay un riesgo bastante elevado. Entonces está declinada. Ahora os enseño una verificación que está aprobada directamente, por ejemplo, de esta persona. Aquí veríais la foto del documento, los datos extraídos, date of birth, fecha de expiración del documento, la desextraída del documento, la dirección IP del usuario. Y aquí veríais que, por ejemplo, el score de similaridad de liveness son buenos, ¿vale? Tiene buena pinta. Aquí os lo vuelvo a repetir, aquí a la derecha veríais la foto o el vídeo del proceso de verificación biométrica. Ahora, como son datos de test, no lo veis. Y todo parece que estar bien en esta verificación. Todo esto parece estar bien, entonces adelante. ¿Qué pasa cuando detectamos algún tipo de warning que vosotros tenéis que revisar manualmente a alguien de vuestro equipo? En este caso, la verificación quedaría, por ejemplo, in review. Verifiquemos esta, por ejemplo. Y aquí tendríais los datos del documento, las fotos del documento que ha subido, la parte de delante, la parte de detrás, los datos extraídos del documento, la address que hemos extraído, la dirección IP. Y veríais aquí también, por ejemplo, el tipo de warning que hemos detectado. En este caso lo veis aquí, que es un score de liveness bastante bajo. Y en ese caso es algo que no es bueno. Entonces, lo revisaríais manualmente, alguien de vuestro equipo lo revisaría manualmente y
y diría, vale, pues tiene buena pinta. Entonces, ¿queréis aceptar, por ejemplo, esa verificación? Entonces lo aceptaríais. Entonces, queda aceptada la verificación, lo tendríais como aprobado. Y ahora veríamos, por ejemplo, un caso en el cual queréis reyectar. En este caso, podríais reyectar, ponéis el motivo de por qué lo reyectáis y declináis la sesión. Y esa sesión pasa de in review a declinada y la anterior en in review a aprobada. De esta manera podéis directamente vosotros revisar manualmente los casos de warning. Y bueno, un poco es esto como lo tenemos. Vamos a ir añadiendo features a todas las próximas semanas, más configuración, tenéis más flexibilidad para auto-accept y auto-decline directamente qué tipo de parámetros queréis poner. Añadiremos features con el white label. Constantemente, cada par de semanas, cada 2, 3 semanas estamos añadiendo nuevas features. Así que, bueno, iremos haciendo vídeos de estos para que veáis cómo funciona. Pero a grosso modo, esto es cómo funciona el software de verificación de identidad de Didit. Y nada, muchas gracias. Cualquier cosa, estamos aquí disponibles.